Continuamos con Saber y Sabor. Ustedes saben, bueno, muchos saben, quizás los jóvenes no, pero muchos saben que Melania llegó a Buenos Aires, ella jovencita, y tuvo la oportunidad de integrar Las Voces Blancas. Las Voces Blancas, un conjunto de unas características especiales, con una música muy particular, que fue altamente exitoso. Y si no me equivoco, el fundador, no solo integrante, sino fundador, fue Carlos Langú, un amigo querido, Carlín Langú, y Las Voces Blancas, y así empezó aquel conjunto que ya no lo tenemos, creo. Bueno, vos formaste parte de ese conjunto, contanos cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, yo llegué, por supuesto, invitada por Carlos Langú ante este proyecto. Ellos anteriormente habían venido a Salta, él es salteño, ¿no? Pero en ese entonces, como estudiaba, no sé, estudiaba arquitectura, no sé, era de familia salteña y vivía por ende acá, pero se había ido a Buenos Aires a estudiar, bueno. Y vinieron, me probaron, bueno, me aceptaron y bueno, me fui allá a integrar ese conjunto que en principio, Sergio, era Carlos Langú, solista él, y el coro de Las Voces Blancas, porque éramos un coro en principio. Y así se llamaba, ¿no? Carlos Langú y Las Voces Blancas. Las Voces Blancas primero, sí. Era una exquisitez, unas ideas bárbaras, fabulosas de Carlín con respecto a la armonía, como el tratamiento de la música, ¿no? Porque él había participado, me acuerdo, había sido solista, había sido invitado en Múnich en un evento del deporte internacional y había ido a representar a Argentina. Y bueno, y después cuando volvió, al ver ese mundo de música, ¿no?, que había allá, vino y formó ese grupo. Y yo llegué justamente en ese momento en el 65, aunque no salimos ahí, o sea, el conjunto venía ya formado con otra gente de Buenos Aires, pero a mí me vinieron a buscar y me llevaron, bueno, y el conjunto apareció en el 66 en realidad. Y bueno, por supuesto, para mí fue un deslumbramiento total, ¿no? Primero con Buenos Aires, que nunca había salido de Salta, era una chiquilina que no comprendía muchas cosas, no conocía otras tantas, me doy con ese mundo tan despierto, tan vivo con respecto a la música. En ese entonces ya estaba sonando el gran Astor Piazzolla, al que admiré tanto, ¿no es cierto? Y empiezo a concurrir a las reuniones de Carlín, de sus amigos, de sus profesores, y me doy con que había una gran actividad coral en Buenos Aires, ¿no? Vocal, coral, grupos por todos lados, ¿no? Y, muchos grupos vocales, extraordinarios. Grupos vocales que siempre me han cautivado, como ser, por ejemplo, Buenos Aires 8, que vino de unos añitos después, Supay, el grupo vocal Supay, esas agrupaciones que descollaban por sus armonías, por sus voces, ¿no? Buenos Aires 8, grupo vocal argentino que también vino después, los trovadores que también tenían un color. Te decía, las voces de Edgardo Gustavo también fueron muy buenas. También las voces de Edgardo Gustavo fue después de Las Voces Blancas, después de las voces ya en los 70. En los 70 y pico, sí, ya. Cuando se disuelven, cuando nos disolvemos, mejor dicho, miento, cuando se separa el grupo, cuando me dicen bye bye, nacen las voces de Edgardo Gustavo, muy lindo grupo también, un interesante grupo, que también, ¿no?, los directores tenían, Edgardo, por ejemplo, el director de Las Voces Blancas, tenía una visión para armonizar los temas del norte, además, ¿no?, del norte, que son chicos que habían vivido toda la vida en Buenos Aires, sin embargo, una visión, digamos, musical. ¿Y dónde actuaban ustedes? ¿Solamente en Buenos Aires en aquella época? Sí, en Buenos Aires hemos actuado muchísimo, hemos hecho televisión. Hemos ganado un concurso Dol de la Canción en Buenos Aires que se transmitía por Canal 13.
en donde hemos cantado la canción que ganó justamente Pastor de Nubes, ¿no? Con las voces blancas, ¿no? Las voces blancas. Ya por supuesto de esto sin Carlín, solamente ya la nueva formación de las voces blancas, porque un grupo siempre tiene reformas en sus integrantes, ¿no? Sí, sí, eran todas mujeres. No, éramos mujeres y varones. ¿Había dos varones Siempre que tocaban la mixto, guitarra? sí. Dos muchachos que tocaban al estilo cuyano la guitarra, muy lindo, ¿no? Hermoso, ¿no? Como los cuyanos han sido los maestros, ¿no? De la llegada a Buenos Aires y de mostrar su toque, ¿no? Su toque tan particular que tenían. Bueno, y así hemos... Como hacían las guitarras de los Quillahuasi. Claro, exacto, sí, los que ya eran, digamos, un desprendimiento de esa forma de toque, es el toque de la época. Sí, 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 ¿no? muy de allá. Y de quién aprendió también el Lito Nieva, nuestro Lito Nieva, ¿no? Salteño, que también les enseñó a todos los muchachos a tocar así, con esos punteos prolongados, con esa visión musical tan especial, tan particular que han tenido siempre los mendocinos, ¿no? La música cuyana, que son los que primero han llegado a Buenos Aires a mostrar, ¿no es cierto?, su propuesta musical, son los cuyanos, y de ahí se aprendió un poco, se prendió en todo el país en el ánimo. ¿Por qué se desarman las voces blancas? Las voces blancas, cuando yo, en el caso mío, me voy, continúan las voces blancas. Había disidencias porque algunos querían continuar con el folclore, otros de los integrantes, que justamente el director de las voces blancas quería aparecer con un nuevo formato musical y un repertorio así de autores diversos, inclusive autores de lo que significaba un cambio diferente, musical, un cambio claro. importante. Querían hacer, justamente Edgardo Gustavo fue el creador de las voces de Edgardo Gustavo, que proponían eso, que proponía una de las integrantes, quería seguir con la situación folclórica. Y bueno, se disuelven, pero ojo, ellos continúan en las voces blancas. Cuando se separa el grupo, se desarma ya definitivamente, ella continúa con el grupo, haciendo lo que siempre quiso, folclore, ¿no? Y ahí, bueno, ya para eso estaban instalados otros grupos fabulosos, vocales, ¿no?, musicales, que fue una época, Sergio, maravillosa esa, porque en los festivales folclóricos, mirá, ¿no?, en los festivales folclóricos, la música que atrapaba, que llamaba la atención, eran los grupos vocales, porque adosado a esa digamos, esa característica, venía cargada de un cancionero con un mensaje muy fuerte, ¿no es cierto?, años 67, 68, 70, venía ya cargados con una misión, venía el nuevo grupo que se había formado del movimiento musical, que era la famosa Carpa, donde han integrado varios poetas de Argentina, del noroeste, del norte, de Salta, ¿no? Y venía esa situación así con un cancionero bastante contundente, ¿no? Ya un cancionero social, ¿no?, de características sociales, no digo protesta, sino testimonial. Apareció Armando Tejada Gómez, ¿no? Un grande, ¿no? Bueno, vino Mendocino. así todo eso, Mendocino, sí. Pero bueno, vino la música de protesta también, la canción de protesta. Obvio, también, obvio sí. Y eran canciones, Sergio, eran canciones que cada cual de las canciones eran mejor que otras. Y eso cantábamos los grupos vocales en los festivales. Y la gente iba a los festivales a escuchar esa música. Bueno, yo decía, a diferencia de esta época, yo digo, mucha gente va a salir en televisión a bailar y a divertirse, ¿no? Sí. Que es la diferencia que vos estás marcando. La diferencia. Carlos, te había dejado pendiente la pregunta esta, digo, vos hablabas de la música que están haciendo ustedes y que no era una música tan popular, ¿no? Explícale un poco al televidente qué es lo que estás haciendo, cómo consiste, en qué consiste, por qué no es popular. O sea, en la teoría es música popular, ¿no? Porque abordamos autores, el Cuchi, Castilla,
diferentes compositores, diferentes escritores, ¿no? Leda Valladares, así, con sus recopilaciones, Rolando Valladares, un montón de gente que, claro, que estaba en el movimiento La Carpa, y que nosotros siempre tratamos de traer, ¿no? Que no quede en el olvido eso, pero como me hablaba hace un rato ella, así de que en un momento los grupos vocales concitaban la atención en los festivales, bueno, los contextos van cambiando, y en este momento, así, qué sé yo, en los últimos 15 años veo que por ahí el folclore se torna así una especie de show, y ahora en los festivales hay grupos de cumbia también, entonces la gente que obviamente tiene ganas de divertirse, ganas de pasar coincidimos momentos, eso, que los festivales son para divertirse, poco escucha la gente, más lo que van a cantar, y a salir en televisión y a mostrar los carteles de dónde son, ¿no? Sí, no se puede apreciar por ahí mucho lo que quiere mostrar capaz el artista, ¿no? Capaz que está mostrando unas cosas lindas, pero pasa como desapercibido. Y hace como, no sé, 10 años que venimos trayendo a Salta así muchos compositores, gente que por ahí tiene unas cosas realmente preciosas y que no concitan un interés de la gente de esa cuestión popular, ¿no? Vino Alberto Rojo, que reside en Estados Unidos, es tucumano, hizo un show en Procultura. Para usar palabras de Mariana Cayo, digo, no era gente para el chengue, como decía. Sí, claro. Yo creo que hay una música popular que hay que sentarse y escuchar y apreciarla. Con el maestro Juan Falú también, cuando él viene, así. Yo digo, la verdad que hay momentos para divertirse y hay momentos para escuchar música. Hay pocos momentos para escuchar. Los festivales, por ejemplo, para mí no son para escuchar música, en general, ¿no? Casi todo. ¿Te acordás del Festival Latinoamericano, por ejemplo? Era un festival con tribunas populares, grandes, altas, tubulares, con una platea mínima, porque la mayoría era todo popular. Sin embargo, empezaba, no sé, a las 10 de la noche y terminaba a las 5 o 6 de la mañana y no volaba una mosca. Cierto, sí. Los artistas iban a actuar y la gente a disfrutar de la buena música. Perdón, ¿no? Y además, Sergio, han venido artistas en ese festival latinoamericano de toda Latinoamérica. Vino Nicomé de Santa Cruz, de Perú. Vino Daniel Biglietti con su cancionero. Vinieron, Citarrosa creo que estuvo un año, porque se hicieron varios años, pero el primero fue lo notable, no fue hermoso ese festival. Pero vino gente del Paraguay, vino gente de todas partes de Latinoamérica. Y acá mexicanos, la gente, vinieron una avidez, ¿no?, en el público. ¿Qué cosas, no? ¿Dónde está ese espíritu de querer saber dónde quedó? Me pregunto yo, ¿no? Ahora que es todo muy vertiginoso, todo así. Sí, Jaime Dávalo se sentaba a hablar, por ejemplo, a explicar algo y se tomaba su tiempo, todo el mundo lo escuchaba, ¿no? Ahora lo pasarían por encima directamente. Tengo que ir a un corte y vemos qué dicen nuestros anunciantes y luego regresamos.